que yo soy la mujer que entrega su corazón. Explíqueme, ¿cómo entra una serpiente en un auto que está cerrado? Entonces, ¿tú crees que...? Sí, que alguien la puso ahí. Tan loca se está volviendo que ya no le importa nada. Ya yo no la puedo extorsionar, ya no la puedo doblegar, Mario. ¿Qué haces aquí? Déjame. Tengo que hacer algo, déjame. No. Cuidado, usted. Cuidado. Vine a buscar un par de cosas y me voy. Claro. No, bueno, pero yo te puedo acompañar a la habitación, vas empacando y así no te quito tiempo y platicamos rapidito, ¿no? Voy a buscar la forma de llegar al final contigo, Reinaldo. ¿Tú también lo oíste? ¿Un disparo? Y el grito de Ro. Me llaman marido en alquiler. Hablaste con Reinaldo, mamá. Sí. Está en el hotel buscando ropa. Ya viene. Qué bueno. Cuando estás con él, te siento más calmada. Sí, así es. Con Reinaldo a mi lado se me quitan las ganas de cambiar ese bombillo. Mamá, no te vas a parar en una silla a cambiar el bombillo, que te conozco y te veo la intención. Ya voy contando por 1325, 1326, 1327. Se acabó. Mamá, tranquila. La vi muerta, Kiki. La vi muerta otra vez y yo no quiero volver a pasar por eso. Nunca más. Tranquila. Amalia, está bien, mamá. Está bien. Ahora está bien, pero quieren matar a mi hija. Yo no sé, me quieren hacer daño, haciéndole daño a ella o a ti o a Antonio, porque saben que ustedes son mi vida. ¿Saben quién es, mamá? La gente mala, Quique. La gente que no soporta vivir pensando que otros pueden ser felices y ellos no. La envidia, la prepotencia, la soberbia, la rabia. Todas ellas en una sola persona. La mujer que prefiere que las cosas no funcionen para los demás y solo funcionen para ella. Ay, bendito bombillo que me tiene loca. Tranquila, ya, tranquila. Tranquila, mamá. No pierdas el foco esta vez, Vanessa. Mira, tu foco es Reinaldo. Sin miedo, sin vergüenza y sin dudas, ¿eh? Pues mira qué bonita te está quedando esta maleta, Vanessa, ¿eh? Ay, Reinaldo, para que veas que puedo ser una esposita ejemplar, mi rey. Ay. ¿Matilde? Ay, qué bueno que me devuelves la llamada, ¿eh? Pasó algo terrible. Parece que Fred está muerto. ¿Qué? ¿Estás hablando en serio, Reinaldo? Ella trató de defenderse y en el forcejeo se disparó él mismo y bueno, murió instantáneamente. Es instantáneo. Es que tu exmujer no se puede acercar a nadie porque esa persona se muere. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Ah, nada. Entiendo que tengas que ir a su casa, pero ten mucho cuidado. Tal vez sean ideas mías, pero estoy segura que tu exmujer camina por un sembradío de frutas y a cada paso las frutas se van pudriendo. Mi mundo se derrumbó desde lo alto de aquella escalera. Se rompió en 1000 pedacitos aquí abajo. Ro, mírame con atención. Voy a hacerte una promesa. Ay, no, mejor. Créeme, voy a ayudarte a encontrar otro mundo. Otro mundo mucho mejor, uno más alegre. El mundo con el que siempre soñaste. Mira, aquí está, le puse mucho tilo.
amo, Rafael. Para siempre. Te amo. Y este amor existe antes de mí. Y solo va a morir cuando el mundo deje de existir. Eres más que mi vida, Amalia. Eres mi eternidad. Sin pensarlo y sin saber cuando te vi, el mundo se detuvo. Yo sé que ahora eres para... Amalia está bien y se puede ir a la casa, pero se va a quedar en observación hasta mañana en la mañana. Bueno, considerando que Amalia está bien, creo que mejor me voy. No te agradecí por haberme traído. No, no hace falta. Yo vendría de cualquier modo para ver a tu hermana. Pero igual... Gracias. Pati, yo sé que a ti te afectó el hecho de que Amalia esté embarazada y Rafael haya reaccionado de esa manera tan feliz. Sobre todo que nosotros estuvimos en una situación... Son aguas pasadas, Antonio. Sí, pero si tú me escucharas... No vale la pena tocar ese tema otra vez. Deberías haberme avisado que Fred te estaba molestando. Tomando en consideración el estado actual de nuestra relación, no me pareció necesario. ¿Y entonces? ¿Lo conocía? Sí. ¿De dónde? ¿Hace falta que le repita la pregunta? Soy sensible, oficial, pero no sordo. ¿De dónde conocía a la víctima? Él trabajaba en el restaurante de mi patrona, el Gourmet Palmer. Era el subchef. ¿Y solía venir aquí? No. Nunca había venido antes y puedo decirlo con toda seguridad porque trabajo aquí prácticamente las 24 horas del día. Por eso me pareció muy raro cuando lo vi en lo alto de la escalera. ¿Y después? No sé, fue todo muy rápido. Lo vi, grité, él se asustó y luego comenzaron a forcejear con el arma. Se le disparó por accidente, hiriéndose él mismo. Perdió el equilibrio y rodó. Yo mientras viva nunca más. Ay, ya, voy a olvidar aquel momento horroroso, ya. Ya, tranquilo. Creo que lo mejor es continuar el interrogatorio cuando él esté más calmado. No creo, oficial. Bien. Por el momento tengo lo que necesito. Mataron a otro mafioso. Uno más que llegó de Nueva York. Necesito decirle a Mario que haga las maletas ahora. ¡No la dejes salir! ¡Suélteme! ¡Let me go! ¡Let me go! ¡Let me go! ¡Que voy deprisa! ¿Puede usted decirme quién es esta señora? Mejor pregúntele a ella. Es mi tía. No ven que soy la tía, soy la tía. ¿Lo hiciste otra vez? ¿Me puede explicar de qué está hablando? ¿Cree que es fácil? Mientras lo piensa, le voy a hablar a su tía. Mi pobre tía no está bien de la cabeza. Este es un tema privado de nuestra familia. ¿Está tratando de decirme que está loca? Desvaría. Sería la palabra más adecuada. Yo diría que chantajista y peligrosa mejor. Sí, eso. Reinaldo, que estemos separados no te da el derecho de hablar mal de mi familia. ¿Miento acaso? Please, le tengo que avisar a Mario que arregle las maletas antes que toda la banda aparezca aquí, todas de Nueva York. Entonces... Tía, es Fred. Fred, ¿no lo reconoces? ¿Fred? Sí, el sous-chef del Gourmet Palmer. Tía, míralo. ¿Estás segura? Ay, sí. Sí, es Fred. Ay, ya me acuerdo del... Muy antipático e engreído, ¿eh? Mucho. Un momento. Pero
Lo que dijo del mafioso. La película, una película que vimos Mario y yo en la tele de un mafioso, fíjese, un mafioso que llegó de Rusia. De cáncer. ¿Cómo se llama la película? Creo que es la hora de su medicamento. No me acuerdo, tendré que preguntarle a Mario, no lo recuerdo, lo olvidé. ¡Pobre Fred! ¡Fred! Para unas langostas buenísimas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que vino a morir aquí, justo aquí, en la sala de mi querida sobrina? Tía, es mejor que te vayas. Si no, después vas a tener pesadillas toda la noche. Tía, acuérdate. Sí, es cierto, tienes razón. Pero si con ver películas así quedo impactada, ¿qué me pasará estando así? En vivo y en directo uno, ¿verdad? ¿Qué me va a pasar esta noche? Ya, tita. Mejor me voy. Mejor. Guácala. Permisito. ¿Cómo está? Duerme como un ángel. Tranquila, mamá, que Amalia está bien. Bueno, entonces nosotros nos vamos. Esto de que Quiquito sea cuidado por la vecina a mí no me gusta. Vayan con cuidado, ¿sí? Adiós, mamá. Los quiero, gracias. Y tú también, Antonio. Mañana tienes universidad. ¿Y vas a pasar aquí la noche? Sí. Yo también me quedo. Bueno, eso sí. Va a ser una larga noche. Y en cuanto a ustedes dos, ¿están seguros que no vieron nada? Yo estaba afuera. Cuando me llamaron fue para avisar a la policía del accidente. No, y yo nomás salí para darle un té a Rosario, señor. ¿Quién es Rosario? La pájara. Aquel muchacho, ese, el de los lentes. ¿Algo más? No, por ahora no. Cualquier cosa los estaré llamando. Buenas noches. Detesto a esos tipos. Ahí tú quita esa cara. Es mejor hacernos los ciegos, sordos y mudos. Ay, que nos da nada. Entonces, oficial. Bueno, como fue un accidente y hay testigos, lo que procede ahora es llevar el cuerpo a la morgue. ¿Alguien tiene que acompañar a la comisaría o...? Sí, el dueño de la casa tendrá que ir a firmar los registros de todo lo ocurrido. Con permiso. Bueno, visto y considerando que ahora eres la única dueña de la casa, vas a tener que visitar nuevamente la comisaría. Sé cuáles son mis obligaciones, pero iré mañana y con la presencia de mi abogado. Muy bien. ¿No crees que es mejor que vayas a descansar un poco? Lo haré tan pronto se lleven el cuerpo del pobrecito. Dios mío, yo no sé si voy a aguantar. Si necesitan cualquier cosa, saben dónde encontrarme. Ya sé. En la casa de enfrente, claro.